Hola chicos, muy buen día. Soy la maestra Lidia Villagómez. En esta presentación de PowerPoint vamos a ver el principio del análisis instrumental. Ustedes vieron en semestres previos y anteriores lo que era el análisis cualitativo y cuantitativo de las técnicas clásicas del análisis químico y ahora vamos a ver lo más moderno, el análisis instrumental. Para comenzar, tenemos este pequeño mapa conceptual en el cual vamos a resumir sobre las técnicas de análisis instrumental y su clasificación principalmente. El análisis instrumental forma parte del análisis químico, donde vamos a tener las técnicas clásicas y las técnicas instrumentales. En este caso, nosotros vamos a ver la introducción a cada una de las técnicas del análisis químico, las propiedades de cada uno de esos métodos y la clasificación, que es lo que vamos a ver con mayor desglose en esta presentación de las técnicas del análisis químico. Pues bien, según vamos a tener diferentes clasificaciones y vamos a poder tener una clasificación según el tipo de información que queramos obtener de una muestra, según la escala de trabajo. ¿Qué significa esto? Esto va a ser de acuerdo a la cantidad de muestra o de sustancia que nosotros vayamos a analizar, que puede ser un macroanálisis o un microanálisis. Y vamos a ver finalmente la clasificación de las técnicas del análisis químicos según el fundamento de la técnica, teniendo, como mencioné previamente, dos tipos de técnicas principales. Las técnicas clásicas que ustedes ya conocen y que ustedes vieron seguramente en semestres previos, que son el análisis cualitativo y cuantitativo. Ustedes ya hicieron titulaciones o las conocieron o ustedes ya realizaron alguna determinación gravimétrica utilizando un mechero, calcinando la muestra, después a la mufla. Entonces, esas técnicas se les denomina las técnicas clásicas. Son las técnicas más antiguas y algunas de ellas ya se encuentran en desuso. Las técnicas instrumentales, por el otro lado, son las técnicas más modernas y son las que actualmente se encuentran en vigencia, la mayoría de ellas. Dentro de las técnicas instrumentales vamos a tener tres divisiones: los métodos ópticos, los métodos electroquímicos y los métodos cromatográficos, teniendo dentro de los métodos ópticos a los métodos espectroscópicos y los métodos no espectroscópicos. ¿Cuáles vamos a ver en esta materia específicamente? En esta materia nos vamos a enfocar en los métodos ópticos, espectroscópicos y no espectroscópicos. Y posteriormente, en análisis instrumental 2, se verán las otras técnicas instrumentales. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. ¿Qué es el análisis instrumental entonces? Pues bueno, el análisis químico consiste en el estudio de la materia con la finalidad de obtener información, ya sea cualitativa, de qué es lo que existe. Es decir, cuando yo hago un análisis cualitativo, simplemente identifico, y cuando hago un análisis cuantitativo, pues veo cuánto hay, ¿sí?, de uno o varios componentes de una muestra, ¿sí?, que es aquí lo que me indica una muestra, cuáles son sus componentes, es cualitativo, cuánto hay de cada componente, es cuantitativo. Sin embargo, en el análisis instrumental, este procedimiento, o sea, el análisis químico, se va a llevar a cabo con instrumentos especializados que nos auxilian en esta identificación o cuantificación. Es decir, que en el análisis instrumental podemos identificar o cuantificar o ambas. ¿Para qué el uso de análisis instrumental? Los instrumentos se utilizan principalmente para identificar y o cuantificar alguna característica o propiedad de un analito que no puede ser cuantificada por métodos clásicos o bien que no puede identificarse por medio de los sentidos. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos una solución de hidróxido de sodio, por poner un ejemplo, que estuviera en este vaso, a simple vista yo no puedo saber
cuál es el pH de esa solución. ¿Estamos de acuerdo? Yo veo, a mí me dicen que es hidróxido de sodio y pues con eso yo sé que se trata de esa solución. A lo mejor está etiquetada, a lo mejor yo la preparé, estoy segura que es hidróxido de sodio, pero ¿puedo conocer el pH de esta solución sin necesidad de un instrumento? No, ¿verdad? Ninguno de mis sentidos está calificado para poder identificar el pH de una solución. Es ahí cuando voy a utilizar al análisis instrumental. El análisis instrumental me identifica o cuantifica alguna característica o propiedad de un analito que no puede ser cuantificada por métodos clásicos o identificarse por medio de los sentidos. ¿Sí? Para eso me sirven los instrumentos que van a transformar esta característica o propiedad que yo no puedo ver en una señal que sí pueda ver. Y en ese momento poder conocer la característica de esta sustancia. En este caso, lo que yo utilizo para conocer el pH de una solución es un potenciómetro. Y ese potenciómetro, en un rango de 0 a 14, me va a decir el potencial de hidrógeno de esa solución, diciéndome, por ejemplo, en este caso, que esta solución tiene un pH de 7.42, ¿sí? Con esa información, yo, además de conocer el pH, pues puedo conocer algunas otras características de dicha solución. Ese es el fundamento del análisis instrumental. Y es por eso que muchos análisis instrumentales están comenzando a sustituir algunos métodos clásicos de análisis cualitativo o cuantitativo. ¿Qué diferencia existe entre los métodos clásicos y los instrumentales? Pues bueno, vamos a contemplar esto como algo muy importante porque es lo que va a distinguir a los dos tipos de análisis. Cuando tengo un análisis clásico, existe una interacción materia-materia, es decir, reacciones químicas, como por ejemplo una titulación. ¿Qué es? Para que se dé una titulación, por ejemplo, ácido fuerte más base fuerte, ácido fuerte más base fuerte, esta va a formar una sal más agua. Es decir, que se va a llevar a cabo una reacción. Y cuando se está titulando, como consecuencia de la reacción, se va a formar un color. El cambio del color o el vire generado con la ayuda del indicador me va a indicar, valga la redundancia, que existió una reacción o que llegó al equilibrio esta reacción. De tal manera en el que para que se pueda dar este análisis necesito forzosamente que reaccione. Si yo los mezclo y no reaccionan, no pasa nada, no puedo cuantificar, no puedo nombrarlo esto como un análisis. Entonces, en el caso de los métodos clásicos, es indispensable que se lleve a cabo una reacción para que se pueda llevar a cabo el método clásico, cualitativo o cuantitativo. Es decir, no importa cuál de los dos sea, si quiero identificar o si quiero cuantificar, si no hay reacción, no puedo hacer nada. Y eso es un método clásico. En los métodos instrumentales, no necesito forzosamente que haya una interacción materia-materia. O sea, no necesito una reacción. Lo que sí necesito es una interacción materia-energía. ¿Sí? ¿Cómo va a ocurrir esto? Esta energía va a ser proporcionada por un equipo o instrumento, ¿sí? Que al estar en contacto con la materia, o sea, mi muestra, va a generar una señal analítica, ¿sí? Y esta señal analítica me va a ayudar a realizar la cuantificación o la identificación, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el fundamento es método clásico, reacción, método instrumental, interacción materia-energía. No necesito que haya una reacción. Vamos a clasificar entonces a los métodos instrumentales, como ya lo mencioné con anterioridad, en métodos electroquímicos, espectrofotométricos. Hay un grupo misceláneo que van a ser los no espectrofotométricos y los métodos cromatográficos.
Me voy a enfocar nada más en los espectrofotométricos y no espectrofotométricos porque son los que se van a ver en esta materia. Los métodos espectrofotométricos se basan en la medida de alguna propiedad de la radiación electromagnética tras la interacción con los átomos o moléculas del analito, o bien la producción de una radiación electromagnética a partir del analito cuando la materia se somete a algún tipo de excitación o energía. Entonces, los no espectrofotométricos implican la medida de la relación carga-masa o la velocidad de desintegración radioactiva, algún calor de reacción, conductividad térmica o actividad óptica o índice de refracción. Es decir, en ese grupo misceláneo tenemos muchísimas diferentes señales analíticas que se van a dar y que bueno, se dan también con equipos instrumentales. Muy bien. Esto lo vamos a ver también más adelante y cada uno de los métodos los vamos a ver específicamente. ¿Cuál es el procedimiento general de un análisis instrumental? Pues bien, este es un esquema donde nosotros tenemos cómo es que se da un análisis instrumental, ¿sí? En donde vamos a tener una fuente de radiación, una señal estímulo, una muestra que se va a analizar, la señal analítica, un detector, el procesamiento de los datos y finalmente la información analítica que nos proporciona el equipo. Aquí vamos a ver todas, pero la que más me importa que ustedes sepan es qué es la señal analítica. La señal analítica es el valor de alguna propiedad física o fisicoquímica del analito que depende de la concentración del analito. ¿Ok? ¿Qué significa esto? La propiedad física, por ejemplo, en el hidróxido de sodio que mido con el potenciómetro es el pH, ¿sí? En cuanto más hidróxido de sodio tenga, mi pH va a aumentar hacia el lado básico. Entonces, la señal analítica y la concentración son proporcionales o dependen una de la otra. Esa es la señal analítica. Vamos a ver entonces los otros partes de un método analítico de análisis instrumental. El primero sería una fuente de radiación. La fuente de radiación me ayuda a emitir energía radiante, porque si no tengo energía, pues no puedo obtener la interacción materia-energía. Es decir, la energía que proporciona la fuente de radiación se va a mi muestra para poder obtener, en este caso, la interacción materia-energía. Resultado de la interacción materia-energía, se va a obtener la señal analítica que nosotros ya vimos en la definición de la diapositiva pasada. Esa señal analítica generada va a llegar a un detector que, como su nombre la indica, detecta esta señal analítica y la transforma en impulsos eléctricos, en electricidad. Estos datos o estas señales generadas se procesan y finalmente mediante software especializado, por lo general, yo observo la señal analítica transformada en una información analítica que yo puedo y soy capaz de ver. ¿Qué puede ser la información analítica? En el caso del potenciómetro, por ejemplo, la información analítica se traduce en un número entre el 0 y el 14. Hay algunos equipos que puede ser la información analítica una aguja que se mueve a determinado valor o un espectro, que es esta imagen que se ve como de montañitas. Entonces, la información analítica depende de cada instrumento y es la transformación de la señal analítica en información analítica que yo soy capaz de ver e interpretar y con ella cuantificar o identificar el analito de mi muestra.
¿Qué ventajas tienen los métodos instrumentales? Vamos a tener algunas ventajas súper importantes y que son tan importantes que por eso estos métodos empiezan a desplazar a muchos métodos clásicos. Por ejemplo, alta selectividad. ¿Qué significa esto? Que son como muy específicos para o muy selectivos para ciertos componentes que queramos cuantificar. Son muy exactos y precisos. A diferencia de los métodos clásicos, que son muy susceptibles al error humano, los métodos instrumentales quitan ese error humano porque el análisis o la cuantificación final pues la realiza el equipo. Te da una señal analítica y una información analítica, entonces el trabajo, una parte del trabajo lo hace el instrumento y te da una mayor exactitud y precisión. También son muy rápidos, la mayoría de los equipos son bastante rápidos, lo que te permite analizar muchas muestras al mismo tiempo o en periodos cortos de tiempo, y hay una capacidad de detectar menor cantidad de analito. Hay equipos que tienen una sensibilidad tan grande para detectar cantidades tan pequeñas de analito que podemos tener sensibilidades de hasta partes por billón, o sea, la billonésima parte de un todo. Entonces, ¿qué otras propiedades también tenemos de los métodos analíticos? Pues bueno, como ya vimos, una de las ventajas es la precisión y la exactitud, que vamos a recordar un poquito que la precisión de un instrumento es la medida de la veracidad de sus salidas y la exactitud de una medición es el grado de reproducibilidad, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña imagen donde dice que es exacto y que es preciso. Entonces, por ejemplo, en esta primera vimos que un dardo, o sea, queremos que el dardo vaya como tal al centro, ¿sí? Pero hubo un dardo que llegó a este punto, otro dardo por acá, un dardo sí se acercó. Es decir, tuve una exactitud porque un dardo llegó al punto que yo quiero, pero los otros no. Es decir, fui exacto, pero no preciso. ¿Qué es ser preciso, pero no exacto? Pues yo voy tirando y todos los tiro en esta zona. Me convierto en un tirador preciso, pero no exacto, porque la exactitud es llegar al centro del círculo. Y cuando soy exacto y preciso, significa que todos los tiros que yo aviento del dardo llegan muy cercano a la zona que yo necesito. ¿Sí? Esto es importante recordar porque los métodos deben de ser instrumentales, deben de ser precisos y deben de ser exactos. ¿Qué otras propiedades tenemos en los métodos analíticos? Tenemos la sensibilidad, la selectividad y la fiabilidad. La sensibilidad ya vimos que es para detectar pequeñas concentraciones del analito. La selectividad es para la exclusividad de la identificación del analito y la fiabilidad es esta exactitud y precisión a lo largo del tiempo. Cuando un método es fiable, significa que podemos saber que fue un método que se realizó con una exactitud y precisión muy grande que lo hace fiable, que podemos confiar en que es un proceso correcto y que el resultado que nos da es correcto. Tenemos algunos ejemplos de técnicas instrumentales, muchos de ellos los vamos a ver en análisis instrumental 1, otros se ven en análisis instrumental 2. En el caso de las de análisis instrumental 1 son solo estos dos renglones. Los no espectroscópicas son refractometría, difracción de rayos X, polarimetría y turbidimetría y nefelometría. De estos se va a ver refractometría, esta no, polarimetría y turbidimetría. Y en el caso de las espectroscópicas vamos a ver UV visible e infrarrojo, absorción, emisión y fluorescencia. Todas las demás técnicas, algunas se van a ver en análisis instrumental 2 y algunas son técnicas muy especializadas. Estos son algunos conceptos importantes. Es importante que los tengan siempre pendientes. Analito, muestra, operaciones básicas de laboratorio, problema analítico, química analítica y proceso analítico. Estas son muy importantes que las estudien durante el desarrollo de la materia.
porque necesitamos siempre tenerlas presentes. Bueno, finalmente esta es la bibliografía y les agradezco su atención y les recuerdo que hay que ir a la actividad del tema que está basada con la información proporcionada en este video. Muchas gracias.